Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Estamos iniciando el cuarto tema sobre las vestiduras de lino fino, puro y resplandeciente. Bueno, ya estudiamos varios temas, ya este es el cuarto. Primero fue la creación del ser humano. Vimos que para ser creado semejante a Dios, Él recibió la palabra de Dios injertada en su mente. Cuando dice que sopló el aliento de vida, y el aliento de vida fue mostrado y demostrado que es la palabra de Dios. Recibida la palabra de Dios, el hombre pasó a tener una vida semejante al Creador. Enseguida vimos cómo entró el pecado. Recibieron la palabra de Satanás, que se mezcló con la palabra de Dios, la mente se corrompió y pasó a ser dominado por las pasiones. Ahora, estudiamos también cómo restaurar el ser humano. La palabra de Dios tiene que ser injertada. Solamente que la dificultad es muy grande porque en el caso de Adán fue muy simple. El Señor simplemente colocó la palabra en la mente, él no tenía vida, la colocó en el cerebro, él no tenía vida y pasó a tener vida de acuerdo con la palabra. Mas, hoy día, ¿cómo colocar la palabra de Dios en un ser humano? Rebelde, indisciplinado, desobediente. Ahí que entra la cruz de Cristo. Porque el único poder que puede hacer con que la persona se curve delante de la palabra. Por eso que el apóstol Pablo predicaba diciendo, yo no predico con palabras de elocuencia, sublimidad, etcétera, más predico a Cristo y este crucificado que es el poder que salva a la persona del pecado. Es la cruz, es el poder que lleva a la persona a curvarse delante de la palabra en obediencia voluntaria. Mas existe otro problema adicional, que el ser humano con el pasar de los siglos, de generación en generación, se fue perdiendo el conocimiento de la palabra. La herencia espiritual que había en el pueblo de Israel se perdió. Entonces, para un ser humano hoy día abrir la Biblia y entender la voluntad de Dios es difícil. Y el Señor da un consejo. Vean lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice el Señor, un versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ser caliente que está al abrigo del Señor Jesús, ser frío que siente la necesidad de ese abrigo, entonces hay solución. El problema cuando se es tibio, no está al abrigo ni desea estar en ese abrigo. Ahí no tiene cómo ayudarlo. ¿Qué es lo que significa ser tibio? En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el consejo? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y continúa el consejo. Pero nosotros vamos a quedar en ese punto. Comprar el oro, que es el amor y la fe del Señor Jesucristo, y comprar las vestiduras blancas, que son el carácter del Señor Jesús. Y interesante que muchas veces se piensa en la iglesia y no se ve que haya cualquier esfuerzo o ni siquiera un deseo o interés en buscar ese oro y esas vestiduras blancas. Mas la palabra de Dios afirma que la iglesia estará preparada para el encuentro con el Señor. El capítulo 19
del libro de Apocalipsis, en el versículo 5, dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y observe el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya está todo preparado para el encuentro del Señor Jesucristo con su iglesia. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las vestiduras blancas del consejo de Apocalipsis 3. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es recibir el carácter del Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que muchos han participado, la mayoría tal vez, en una ceremonia de casamiento en la iglesia. La novia llega a la iglesia preparada, vestida de blanco. Pero existen algunos pasos que anteceden la venida de la novia a la iglesia. Por lo menos 3 pasos son bien característicos. El último, ella se coloca las vestiduras blancas. Pero antes de colocarse las vestiduras blancas, ella hace alguna otra cosa. ¿Qué es lo que ella hace? Toma baño. Eso es normal. Pero antes de tomar baño, ella hace algo más. Ella retira sus ropas antiguas y toma baño y se coloca las vestiduras blancas, que la prepara para encontrarse con el novio. Ahora, para colocarse esas vestiduras blancas, normalmente no lo hace sola. Siempre hay alguien que le ayuda. En nuestro caso, porque aquí está haciendo un paralelo con un casamiento oriental, pero en nuestro caso, la preparación para la venida del Señor Jesucristo, que debemos estar ya con esas vestiduras blancas, de acuerdo con el consejo de Apocalipsis 3, ¿quién nos ayuda a colocarnos esas vestiduras? Porque aquí está escrito, en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ella se las coloca. ¿Quién la ayuda? Generalmente alguien ayuda a la novia. Es el tema que nosotros vamos ahora a estudiar. ¿Quién ayuda? Generalmente nosotros decimos de inmediato el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, en este caso específico y en todos, se utiliza un poderoso instrumento para auxiliar a la novia a colocarse las vestiduras blancas. ¿Correcto? Ahora, no se olviden de esos 3 pasos. Primero tiene que desvestirse, tomar baño y vestirse para presentarse delante del novio. Y al vestirse necesita ese auxilio que es divino y que el Espíritu Santo utiliza de un instrumento aquí en la tierra para nos auxiliar. ¿Quién habla mucho de esto? El apóstol Pablo, y veremos en Romanos capítulo 13, los versículos 11 a 14, él dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y observen, sino
vestíos del Señor Jesucristo y no profeáis para los deseos de la carne. Pablo es bien objetivo en sabiendo que el tiempo está próximo, que no hay tiempo a perder, que no debemos gastar nuestras energías en satisfacer las pasiones carnales. Entonces, él dice lo siguiente, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Ese es el propósito, el ideal divino, no perder tiempo, porque debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no profeáis para los deseos de la carne. No hay tiempo para satisfacer las pasiones carnales. Bueno, en Efesios capítulo 4, él entra en más detalles. En el capítulo 4, en el versículo 17, nos habla de la nueva vida en Cristo. Y dice el Señor así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces Pablo está diciendo, nosotros que tenemos un propósito santo, un ideal, sabemos que la venida del Señor está próxima, que ya ha llegado el día, no debemos seguir las costumbres, las prácticas de los gentiles que no tienen conocimiento, que no consiguen ver más allá de la punta de la nariz, ni consiguen discernir entre la mano izquierda y la mano derecha, y nosotros estamos siguiendo los pasos de ellos. Y él dice todavía, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y observen el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que se llama una historia pasada, los viejos costumbres, hábitos que había en la ignorancia. Y verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí que entra el baño. Tiene que ser lavada nuestra mente. Y ser renovada. Y el verso 24 nos da el tercer paso. Y vestidos del nuevo hombre, que es nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevo estilo de vida, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí explican detalles, por lo cual, dice en el verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tiene que haber una transformación en la vida. Ahora, en detalles, él explica todo esto en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vean lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Los primeros 4 versículos son muy interesantes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las que de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ustedes observan que aquí, si nosotros quisiéramos dirigir nuestra vida de acuerdo con la orientación divina, es bien fácil. Primero, Él nos dice que debemos buscar a las cosas de arriba. Segundo, colocarnos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las que son aquí de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y observen el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, que ya no es nuestra vida, es la experiencia de Pablo, no vivo más yo, vive Cristo en mí, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscar las cosas de arriba. Y yo pregunto, vamos a algunas cosas prácticas. ¿El azúcar es de arriba o es de abajo? Es de abajo, no es de arriba. Entonces, buscad las cosas que son de arriba. Los refrigerantes, las bebidas, Coca-Cola, etcétera, ¿son de arriba o de abajo? De abajo. Y el Señor dice, buscad las cosas de allá de arriba. Y Él dice también, debemos pensar en las cosas de arriba, no en las que son aquí de la tierra. Entonces, ¿de dónde son las telenovelas? ¿De arriba o de abajo? Bien de abajo. Entonces queda muy fácil, porque si yo me pregunto cada cosa, ¿cuál es la procedencia? Si es de arriba o de abajo, yo puedo tomar o hacer las decisiones correctas de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso en el versículo 5, el Señor nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Quiere decir, en la visión de Pablo, es una experiencia pasada, antes de recibir la gracia transformadora de Cristo. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La persona deja todas sus prácticas, todo su estilo de vida del pasado. Y ahora viene, ¿de qué tiene que revestirse? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Jesucristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Esto es, no importa si la persona es negro o es blanco, si es culto o inculto, si es rico o es pobre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importa la condición, todos los seres humanos primero tienen que desvestirse y después, renovada la mente, revestirse del nuevo hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es lo que significa adquirir las vestiduras blancas que nos presenta el libro del Apocalipsis. No es nada menos
que eso. Y eso es muy importante de comprender, porque caso contrario podemos imaginar que esa obra puede ser dejada para la herida del Señor Jesús, y el Señor Jesús transformaría lo que no fue realizado. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19, solamente que ahora vamos a comenzar del versículo 7, en que dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa adquirió las vestiduras blancas y ya está pronta para el encuentro con el Señor Jesús. Y dice en el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La reacción debe haber sido tremenda del apóstol San Juan, que dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el apóstol Juan? Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es interesante cuando nosotros pensamos en el espíritu de profecía, siempre está asociado a 3 versículos bíblicos para mostrar las características de la iglesia, la última iglesia de la historia del planeta, la iglesia remanescente. Esa iglesia tiene 3 características realmente. Apocalipsis 14, 12 dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe del Señor Jesús. Apocalipsis 12, 17, el otro texto que se utiliza normalmente, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, para explicar qué es lo que es el testimonio de Jesucristo, nosotros vamos a Apocalipsis 19 y le mostramos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, que está en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, quiere ser compañero en el servicio, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, para explicar a las personas que cuando enseñamos el Apocalipsis, que la iglesia tiene 3 características: guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe del Señor Jesús y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y ahí los llevamos a las profecías que están en el Antiguo Testamento, que nos hablan de Joel, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Actos de los Apóstolos, cuando fue derramada en el Pentecostés el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro reconoce que el cumplimiento de la profecía de Joel, y así los demás escribieron al respecto de ese don profético. El apóstol Pablo reconoce que el don profético sería concedido a la iglesia de Cristo. Y no solamente el don profético, mas todos los dones acompañarían la iglesia hasta el final de los días. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 a 8. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 a 11, él muestra cuáles serían los dones concedidos. Y entre todos los dones está el don profético.
Y en Efesios capítulo 4, versículos 7 a 8 y después 11 a 16, nos explica la función de esos dones, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que permanezca unido en las verdades. Bueno, a partir de la Reforma Protestante, que fue un evento que conmovió el mundo en la época, en torno de 1517, en la época de Lutero. Después vinieron otros grandes eventos, la Revolución Francesa. Cómo estos hombres de la Reforma tradujeron la Biblia para los idiomas modernos. Se comenzaron a estudiar las profecías. Estudiar la Biblia quedó accesible en las lenguas maternas y así podían leer y entender. Y comenzaron a descubrir grandes profecías. Y junto con eso también sucedieron algunos señales especificados por el Señor Jesucristo que anunciarían la venida del Señor Jesús, su segunda venida. Entonces todo eso trajo un despertamiento en el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios hacía parte de varias congregaciones, denominaciones diferentes, y que tenían ciertamente creencias diferentes al respecto a la misma palabra, mas eran diferentes. Entonces ahora se hacía necesario el don profético para poder direccionar el pueblo de Dios en los últimos días y todos pudieran tener unidad de pensamiento, de comprensión de la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, en ese escenario surge la persona de Elena de White. El Señor levanta a esa niña con 17 años de edad, era de una familia metodista, y ellos abrazan el mensaje de la segunda venida del Señor Jesús, porque hubo un despertamiento envuelto en las profecías que apuntaban para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ella, a través de muchas visiones, escribe más de 100.000 páginas. Y en esas páginas, que hoy día se transformaron en libros, el Señor busca despertar la iglesia para las verdades bíblicas que habían sido perdidas durante la Edad Media. Porque fue en una época de oscuridad total con respecto a la palabra de Dios. Entonces el conocimiento era muy pequeño. Y el conocimiento es muy importante porque nosotros somos salvos por el conocimiento. El Señor Jesús vino a ese mundo para traer el conocimiento de la verdad. Por eso que Él dice, conocerás la verdad y la verdad os libertará. Ahora, ¿nos libertará de qué? Del pecado. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, si no la entiendo, yo no puedo obedecer. Si no puedo obedecer, la palabra de Dios no puede ser implantada en la mente. Y si la palabra de Dios no es implantada, no puedo ser transformado. Que el propósito del plan de la redención, que es el tema que nosotros estamos estudiando, es la transformación o la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Entonces, para ser restaurado, necesariamente yo tengo que recibir la palabra. Para recibirla necesito entenderla. Porque sin obedecer a la palabra de Dios, no produce cambios en la dimensión espiritual ni mental. Porque no solamente tener un conocimiento teórico de la Biblia, la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Y para ser parte, yo necesito obedecer. Y para obedecer necesito entender. Y ahí entra el don profético. Ahí está la importancia del ministerio de Elena de White para la iglesia remanente. Entre todos los libros que ella escribió, nosotros tenemos la serie del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que son 5 libros. Sumando a ese, las palabras de vida del gran maestro y el mayor discurso de Cristo, o el sermón de la montaña. En esos 7 libros explica de Génesis o Apocalipsis. Difícilmente no podremos entender las cosas más importantes de la Biblia, como el plan de la redención, las profecías que nos apuntan para la venida del Señor Jesús, y en fin, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, que antecede su venida, el juicio, todo eso es explicado en ese libro. ¿Cuáles son? Patriarcas y profetas, profetas y reyes,
Hechos de los Apóstoles. El deseado de todas las gentes. Y tenemos todavía el conflicto de los siglos. En esos libros nosotros tenemos una visión muy clara de las Sagradas Escrituras. Entonces, con ese propósito fue dado ese don profético a la iglesia remanente. No es para traer nuevas verdades, tanto es que ella misma dice que sus escritos serían la luz menor que nos conducirían a la luz mayor, para hacernos entender la palabra de Dios. Y así, un pueblo unido por la palabra podría predicar y llevar el último mensaje al mundo que lo prepare para la venida del Señor Jesucristo. Bueno, solamente que si nosotros leemos todos esos libros, la palabra de Dios se hace muy clara a nuestra mente. Y el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de practicarla. Y eso va a traer cambios significativos de conducta, de vida, de comportamiento. Y ahí que se genera un problema bastante serio, que es lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Vean lo que dice el Señor. Entonces, en ese tiempo, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás se llena de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, nosotros ya vimos que en el capítulo 19, en el versículo 10, explica qué es ese testimonio de Jesús. Y en el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Espíritu de la profecía. Entonces, la iglesia remanente tendría 3 características. Guardaría los mandamientos de Dios, esto significa los 10 mandamientos conforme fueron escritos con la propia mano de Dios, y ese incluye la guarda del 7º día, que es el sábado del Señor, que es un recuerdo constante de que el Señor Jesucristo, nuestro Creador, y también es nuestro Redentor, nuestro Restaurador. Y esas verdades deberían acompañar todos los seres humanos, porque todos fueron creados, son fruto de la creación del Señor. Ahora, esas características son importantes, mas tendría más una característica. Tendría la fe del Señor Jesucristo y también tendría el testimonio del Señor Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ahora, ese espíritu de la profecía, si nosotros comenzamos a estudiar desde el inicio cómo el Señor se comunicó con los hombres, siempre lo hizo con un único propósito: rescatar las verdades que se pierden después de algunas generaciones debido al alejamiento de Dios. Y eso se repite en la historia a lo largo del tiempo. Y siempre que el conocimiento del Señor se pierde, el Señor levanta un hombre. ¿Con qué propósito? Rescatar el conocimiento. Porque sin conocimiento no tengo cómo ser salvo. Por ejemplo, supongamos que se hubiese perdido el conocimiento del sábado. ¿Guardaríamos el sábado? No. Estaríamos en transgresión. Y si se pierde el conocimiento al respecto de la segunda venida del Señor Jesús, ¿quién se iría a preparar para ese día? Nadie. Entonces Dios siempre mantiene su conocimiento y para eso levanta hombres. Y así fue levantando uno atrás de otro hasta llegar al tiempo del final, después de la Edad Media, que se había perdido completamente el conocimiento, levanta a Elena de White. Y gracias a eso, nosotros podemos ahora abrir las Escrituras Sagradas y entenderlas. Y eso nos permite obedecer. Solamente que eso trae un problema grande, como ya leímos en Apocalipsis 12:17, que se levanta la ira del dragón.
Ahora, eso significa que en los últimos días habrá persecución de aquellos que quieran ser fieles a Dios. Mas eso no nos debe preocupar, porque vean lo que dice en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 10 al versículo 12. Dice el Señor, de acuerdo con lo que escribió Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y aquí viene lo más importante, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no debe ser sorprender el odio que Satanás tiene contra los escritos de Elena de White, porque él sabe que quien lee va a entender la palabra de Dios, y quien ama al Señor Jesús va a obedecer esa palabra por amor. Y cuando obedezca, el Espíritu Santo le implanta la verdad y la mente es transformada y puede reflejar el carácter del Señor Jesús. Y se cumple lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, que toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor, que nos prepara para su segunda venida. Nos vamos a ver ahora este gráfico para ver cómo el Señor ha operado a lo largo de los siglos para traernos la verdad salvadora. Consideren ese gráfico el nivel del conocimiento y en el otro eje, los años. Y aquí tenemos un periodo de historia desde la creación, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, que va a ser nuestro año cero. Algunos momentos importantes de la historia: 1500 antes de Cristo, el tiempo de Moisés. Después, nuestro año que comienza el Nuevo Testamento, la primera venida del Señor Jesús. Después del año 1500, la Reforma Protestante con Lutero. Y finalmente, Elena de White. Ahora, el periodo total desde la creación son 6.000 años. Algunos reinos están relacionados con la historia del pueblo de Dios, de acuerdo con los relatos bíblicos. Egipto, después vino Asiria, Babilonia, la Media Persia, Grecia y finalmente Roma. 6 reinos. ¿Cuándo entró el pecado? Bueno, eso no se sabe exactamente, pero fue después de la creación. Mas observen lo que dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículos 5 a 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Luego, después de la creación, ya el ser humano comienza a degradarse. ¿Y qué es lo que sucede con el conocimiento? Comienza a perderse entre los hombres. Y llegó un tiempo que ya no había conocimiento. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y eso que es interesante, en Génesis 6, versículos 7 a 8. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios, Dios siempre tiene un hombre justo, un pueblo justo, que cree en la palabra del Señor. Bueno, ahí vino el diluvio, mas Noé, ¿cuál fue su función? Restaurar el conocimiento del Señor aquí en la tierra. Noé dejó ese conocimiento con sus descendientes, principalmente la persona de Sem. Y
por medio de sus descendientes, el conocimiento fue pasando, pero con el pasar de las generaciones, nuevamente el conocimiento se pierde. Y ahí llegamos al tiempo de Moisés, en 1500, que ya no había conocimiento, esclavos en Egipto. ¿Cuál fue la función de Moisés? Rescatar el conocimiento del Señor. Moisés muere y después de la muerte de Moisés, él es resucitado, llevado para el cielo, y después de su muerte, el Señor deja el conocimiento con Josué. Y eso está relatado en Jueces, capítulo 2, versículo 8 a 12. Veamos qué es lo que sucedió con el conocimiento. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, quiere decir, todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, y observen, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 3 generaciones. Generación de Moisés, Josué, murieron todos sus contemporáneos, y surge una otra generación que no conocía más al Señor, ni las obras que él había realizado. Se perdió el conocimiento de Dios. Ahora, vean lo que sucede por causa de eso. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira Jehová. Cada vez que se pierde el conocimiento, el mundo se vuelve para la idolatría. La idolatría es consecuencia de perderse el conocimiento de Dios. Por eso que el Señor levanta hombres para poder rescatar el conocimiento. Eso sucedió ya la generación siguiente. Y en Jueces, capítulo 2, versículos 14 a 15, dice cómo reaccionó el Señor a eso. Y se ascendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Cada vez que el pueblo se separa de Dios, se vuelve para la idolatría. ¿Qué es lo que hace el Señor para rescatarlos? Para que no pierdan su vida, no pierdan la salvación, los coloca en el horno de la aflicción. En la aflicción, el ser humano deja la idolatría y se vuelve para el Señor. Y así fue la experiencia del pueblo de Israel en varias oportunidades. Ahora, en Jueces capítulo 2, versículos 16 y 17, muestra cómo Dios es misericordioso. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, a pesar del Señor de levantar jueces para les enseñar el camino, este es el camino, andad por él, sin te desviar ni para la izquierda ni para la derecha. Y el Señor Jesús dice, yo soy el camino, síganme. Pero ellos se alejaron del camino. Bueno, resultado de ese alejamiento, en Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás
y se corrompían más y más que sus padres, siguiendo otros dioses, ajenos para servirles, e inclinándose a aquellos y no se apartaban de sus obras, ni su obstinado camino. Qué impresionante, ¿no? Y esas cosas suceden siempre al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se aleja, el Señor levanta a alguien que los ayude. Pero una vez que las personas se separan del camino de la verdad, ellos nuevamente pasan a sufrir las consecuencias. Bueno, resultado de eso, hubo una secuencia de 14 jueces. Cuando el juez estaba vivo, la verdad era rescatada. Cuando el juez moría, la verdad rápidamente se perdía porque el pueblo se alejaba de Dios. Ahí el Señor levantaba otro juez. Y así fue en esa secuencia de 14, comenzando con Orniao. Después varios jueces, entre ellos Débora, Gideón. Y así el penúltimo, 13º, fue Sansón y el último Samuel. Pero el pueblo no quería liderazgo de Dios. Ellos querían un rey como todas las naciones. Bueno, ellos no querían a Dios como rey. Y preferían la esclavitud. Preferían sufrir que obedecer a los mandamientos de Dios. Y el Señor les dice, bueno, ya que quieren un rey, Samuel les dice, ustedes van a sufrir muchas cosas. Van a llevar tus hijos para el servicio de esos reyes, tus hijas para ser cocineras, perfumistas, en fin. Tendrás que devolver, pagar dízimo de todo, dizimar la tierra, y así ellos sufrirían tanto económicamente como perderían la libertad. Y así ellos pidieron el rey. Saúl fue el primer rey, fue un pésimo rey. Dios en su misericordia, Él les levanta un rey, David. También cometió sus errores durante su reinado, muere David, y viene Salomón, un hombre muy bendecido para poder ser un líder sabio, para poder orientar el pueblo. Infelizmente Salomón se corrompe debido a su relacionamiento con mujeres extranjeras que introdujeron la idolatría en el reino de Israel. Bueno, ¿qué sucedió en ese tiempo? La verdad osciló. ¿Saben? Los momentos de fidelidad de David y Salomón y los momentos de infidelidad, la verdad tiende a caerse. Y ahí finalmente muere Salomón, el reino se divide, Roboam, el reino del sur, y Jeroboam, el reino del norte. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. ¿Qué sucede con el reino del norte? En una secuencia de reyes, ¿cuál más idólatra que el otro? Al total, ellos son 20 reyes. El último ya se perdió completamente la verdad, desde el primero hasta el último. La verdad en Samaria, que era la capital del reino del norte, se perdió. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Retiró la protección de Samaria y en el año 722 a.C. vinieron los asirios y llevaron el pueblo cautivo, destruyeron la ciudad y acabó el reino del norte. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento del Señor. Bueno, ¿qué sucede en ese mismo tiempo con el reino del sur? Es una secuencia de reyes también, algunos fieles a Dios, otros infieles e idólatras. Primero fue Asa, después vino Josafat, 2 reyes fieles a Dios, después vinieron 3 reyes infieles, Joram, Acazías y Atalía, y ahí vino el 7º rey, Joás, un rey fiel a Dios, el 8º Amasías, otro rey fiel, Azarías, otro rey fiel, Jotam, otro rey fiel, y Acaz, un rey infiel e idólatra. Ezequías, un rey fiel,
obediente a Dios, y aquí viene un terrible, Manasés, un infiel idólatra. Amón, su hijo, otro infiel. Y el 15º rey, Josías, un rey fiel a Dios, obediente a su palabra. A partir de ahí el 16º, 17º, 18º y el 90º fue Matanías o Sedequías, ese hombre infiel e idólatra. Resultado, en ese periodo la palabra osciló y fue cayendo y cayendo hasta que prácticamente en esos últimos 4 reinados, la palabra se pierde en el reino del sur. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Retira su protección en el año 603 y vienen los babilónicos y acaban con Jerusalén. En ese periodo todo de esos reyes actuaron los grandes y llamados pequeños o menores profetas. Menores porque los libros de ellos son menores, solamente por eso. Más el mensaje de Dios es igualmente importante tanto de uno como del otro. Y estos hombres consiguieron que la palabra no se perdiera completamente. Ya mantuvieron la palabra en todo ese periodo. Mas en la muerte del último de los profetas, que fue Malaquías, a partir de ahí, que fue aproximadamente en el cuarto siglo antes de Cristo, a partir de ahí ya la palabra se pierde completamente, hasta llegar al año 70, cuando el Señor retira la protección de Jerusalén nuevamente, y los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo, y acaba el reino de Israel. Pero el Señor vino a ese mundo no para condenar el mundo, lo vino para salvar. ¿Qué es lo que hizo el Señor entonces para interferir en la historia de este planeta? Ya que el pueblo escogido no cumplió los propósitos de Dios, viene el Señor Jesucristo. Antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. ¿Con qué propósito vino el Señor Jesús? Restaurar la verdad para que el mundo pudiera ser salvo. El Señor es muerto en la cruz, resucita, va para el cielo, deja el conocimiento de la verdad con sus discípulos y estos mueren, el conocimiento continúa y a partir de ahí comienza a perderse y solamente estamos llegando al fin del mundo, en la Edad Media ya no había conocimiento ninguno de Dios. Un resultado, ¿qué es lo que hace el Señor? Levanta a los reformadores. ¿Con qué propósito? Rescatar el conocimiento para que el mundo pueda ser salvo, porque solamente somos salvos por medio de la verdad. Por eso que dice el Señor Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, si la palabra se pierde, ¿cómo va a vivir el hombre? No tiene cómo tener vida, porque la palabra es la vida y tenemos que recibirla. ¿Qué es lo que hace el Señor ahora? Porque los reformadores mueren, dejan el conocimiento, pero ellos no consiguieron rescatar todo el conocimiento, apenas parte de ella. Y después de la muerte de ellos, muchos de los creyentes de aquel tiempo vuelven atrás y no crece el conocimiento. Y ahí el Señor en los últimos días levanta a Elena de White. ¿Con qué propósito? Rescatar el conocimiento para que el mundo pueda ser salvo. Bueno, ahí muere Elena de White. ¿Cuál es la tendencia natural? Se perder el conocimiento. Mas gracias a Dios que ella escribe esas 100.000 páginas, más de 100.000 páginas, y que hoy día fueron transformados en libros que están a nuestro alcance en la lengua materna. Por eso que es importante leer estos libros y entender la función del don profético de estos últimos días. Está escrito, Mensajes Selectos, tomo 3, página 54. La preocupación de mi obra es preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Es el propósito principal de los llamados espíritus de profecía.
En el libro La conducción del niño, página 168, dice: el sello de Dios viviente únicamente será colocado en los que manifiestan semejanza con el carácter de Cristo. Eso significa que tengo que ser restaurado a la semejanza del Señor Jesús, mas para eso la palabra tiene que ser implantada, y para ser implantada tiene que ser obedecida. ¿Y cómo voy a obedecer lo que no entiendo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Por eso que entra el don profético en la iglesia remanente, para iluminar al mundo con el conocimiento del Señor. Y vean ahora en el libro Conducción del Niño, página 69. Proponeos a ser perfectos de carácter a vuestros hijos. Recordad que únicamente ellos podrán ver a Dios. Solamente perfectos en carácter. El carácter tiene que ser transformado, y esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, el texto más importante está en la meditación matutina, Maranata, el Señor viene, en una meditación del año 76, en la página 223. Observen lo que dice aquí. Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Y observen ahora el procedimiento. Cuando nos sometemos a Cristo, esto significa cuando obedecemos la palabra de Cristo, que es la Biblia, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. Y ahí que es importante entender qué es la voluntad. Es el mayor regalo de Dios, el ejercicio del poder de elección. Yo puedo elegir obedecer o desobedecer. Si yo elijo obedecer, un poder sobrenatural toma cuenta de mí para yo poder obedecer a la palabra de Dios contrariamente a mi naturaleza, que es desobediente. Porque mi elección fue andar por el camino que es el Señor Jesús. Esa es la manera de nos conducir para el cielo. Porque yo tengo una tendencia a desobedecer. Soy indisciplinado y rebelde. Eso por nacimiento. Es por herencia. Pero cuando el Espíritu Santo impresiona la mente, me convence del pecado, la justicia y del juicio, me conduce al arrepentimiento. Y una vez que la persona acepta esa impresión del Espíritu Santo y se curva delante de la palabra, el Espíritu Santo le concede fuerzas sobrenaturales para él poder vivir esa palabra. Y esa es la voluntad que podemos ejercer libremente. Nadie nos puede llevar al pecado, porque el poder de Dios reposa sobre nosotros. Si nosotros escogemos hacer la voluntad del Señor, el Señor nos da la victoria sobre el pecado. Por eso dice aquí, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. Mis elecciones son las mismas elecciones del Señor Jesús. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Y observen, vivimos su vida. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. No vivo más yo, dice él, mas vive Cristo en mí. Ese es el fruto del poder de Dios, del poder de la gracia salvadora, transformando al ser humano. Y observen ahora, esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Es el cumplimiento del consejo que está en Apocalipsis 3, que nos recomienda, nos sugiere, nos aconseja, aconséjote que compres de mí vestidos blancos para te vestires, que es ese manto de la justicia. Entonces, dice aquí el Señor, cuando el Señor nos contempla, Él no ve la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Eso significa ser perfecto en términos bíblicos. Ser perfecto significa ser perfectamente obediente a toda la palabra de Dios.
Mas para eso, ser posible, yo necesito amar a Dios. Porque dice el Señor, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y para amarlo, yo necesito discernir el amor de Dios. Y el lugar en que yo puedo conocer el amor en su extensión, profundidad, altura, como dice Pablo, es la cruz del Calvario. Es ver nuestro Creador crucificado por amor a nosotros. Gracias a Dios. Entonces aquí el camino es bien claro. Cuando nos sometemos a Cristo, cuando obedecemos, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, nuestras elecciones son las elecciones de Él, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿No es maravilloso? Ahora vean, el libro de la conducción del niño, página 213. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Y observen, cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. Claro, ¿no? En el mismo libro, página 156, la conducción del niño, los que no enderezan el carácter torcido de su vida, no pueden tener parte en la vida inmortal futura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar al Señor para que restaure la imagen de Él en mí. ¿Y cómo Él hace eso? El Espíritu Santo me ilumina la mente, mostrándome el camino a ser seguido. Cuando me someto, entonces el Espíritu de Dios me concede poder sobrenatural para andar. Y al andar, su palabra está siendo implantada. Y al ser implantada, transforma pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones. Y por eso que pasamos a ser una nueva criatura. Y vean lo que dice en el libro La conducción del niño, página 148. La formación del carácter es la obra de toda la vida y es para la eternidad. Es un proceso que dura la vida toda, desde que se nace hasta que se muere. Y dice el Señor que si nosotros nos sometemos a ese proceso, Él concluirá la obra que comenzó. Una promesa maravillosa. En el libro Conducción del Niño también está escrito en la página 149, el carácter es la cosecha de la vida. La cosecha es la reproducción de las semillas sembradas. Sembramos el bien, vamos a coger el bien. Sembramos el mal, vamos a coger el mal. Ahora, en la conducción del niño, página 147, está escrito, precisamos entender qué es el carácter. Aquí dice, la habilidad mental y el genio no son el carácter. La reputación no es el carácter. El verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Entonces, ¿qué es el carácter? En la meditación Maranata, el Señor viene, en la página 229, está escrito, los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Entonces, buenos pensamientos y buenos sentimientos, buen carácter. Malos pensamientos y malos sentimientos, mal carácter. Ahora, ¿cómo podemos tener buenos pensamientos y buenos sentimientos si somos interiormente malos, desde nacimiento? Ahí que la palabra de Dios tiene que ser implantada. Y aquí está la promesa que está en el libro Filipenses, capítulo 1, verso 6, más aquí está en el libro Consejos sobre la Salud, página 563. La buena obra comenzada se terminará. Los pensamientos santificados, los afectos celestiales y las acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de los sentimientos impuros, los pensamientos perversos y los actos rebeldes. ¿No es maravilloso? Es una promesa maravillosa.
Ahora, observen lo que está escrito en el libro Eventos de los Últimos Días, página 248. Muy importante este texto. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. ¿Ah? La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en ese periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Hermanos, dos cosas son importantísimas. Si yo muero con mal carácter resucito. La venida del Señor, Él no cambia el carácter de nadie. La obra tiene que ser hecha, ¿cuándo? Ahora. Por eso que debemos aprovechar nuestro tiempo de oportunidad y no negligenciar estos días, porque la venida del Señor Jesucristo es inminente. Y nosotros estamos rodeados de un mundo que no entiende el camino de la vida. Pero como tenemos la tendencia, ya por el mal que nos acompaña, es muy fácil desenvolver en esa dinámica del mundo y perder de vista que debemos estar hoy día viviendo como si ya estuviéramos delante del tribunal, como si el juicio de Dios ya estuviese pasando por mi nombre, para yo vivir, oye, las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Que yo puedo ser anciano de la iglesia, puedo haber construido esa iglesia, puedo dar estudios bíblicos y muchas personas ser bautizadas, y quién sabe, para el reino de Dios. Ahora, si yo muero hoy día con mal carácter, voy a resucitar, pero no en la primera resurrección, en la segunda resurrección, que es para condenación eterna. Entonces, nosotros hoy día tenemos que tener muy claro el plan de la redención, que es el asunto que estamos estudiando. Porque no adelanta ser religioso. Yo puedo hacer año bíblico, estudiar la lección de la escuela sabática, yo puedo dar estudios bíblicos, cantar, orar, predicar, enseñar el evangelio, pero lo que me lleva para el cielo no son las obras realizadas en la tierra, a pesar de ser juzgado por las obras. Mas lo que Dios juzga, como veremos el último tema de esta semana, es el carácter. Que es ver si nosotros permitimos al Espíritu Santo transformarnos a su semejanza. El Espíritu Santo tiene poder y puede, pero yo también tengo el libre albedrío de elegir entre obedecer y desobedecer. El llamado del Señor es para la obediencia a su palabra, por amor al Señor Jesucristo. No es para ser salvo, ni siquiera para estar en el cielo. Yo tengo que discernir el amor de Dios, en dar su vida en un sacrificio tan espantoso como fue la muerte en la cruz, y eso me hace entender que yo no puedo pecar, no debo pecar, no debo desobedecer a la palabra de Dios, porque pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios, a toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito, así como consejos, reprensiones, alerta, en fin, todo tiene un propósito, salvarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Y nunca se olvidar de algo muy importante. ¿Por qué fue dado el espíritu de profecía? ¿Por qué fue dado el don profético para estos últimos días? Mensajes selectos. En el tomo 3, página 92, está escrito: seguros frente a los engaños seductores de Satanás,
Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por intermedio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Muchos engaños. Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 275, el Señor dice: debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el Espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Todos los consejos del Señor son importantes, muy importantes para estos últimos días. Y a veces pensamos, no son consejos, consejos son para obedecer. Apocalipsis 3 dice: te aconsejo que compres de mí oro, que compres de mí los vestidos blancos, las vestiduras blancas. ¿Y si no seguimos el consejo? Si no compramos la fe y el amor del Señor Jesús, si no compramos el carácter del Señor Jesús, iremos para el cielo. De la misma manera, el Señor dio el Espíritu de profecía para nos ayudar a entender que esta es la palabra de Dios, entender la palabra de Dios para que ella sea implantada y transformada en nuestro carácter. Por eso está escrito, Mensaje Selecto, volumen 3, página 32, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Así como el Espíritu Santo hizo revelación e inspiró a Pablo a escribir sus epístolas, al apóstol Juan a escribir el Apocalipsis, a Daniel a escribir el libro profético que nos ayuda y se integra con el Apocalipsis. También inspiró a Moisés e inspiró a Elena de White, ahora con funciones diferentes. La Biblia es la palabra de Dios para ser implantada en nuestra mente, para transformarla. Los escritos de Elena de White fueron dados para nos ayudar a entender la Biblia y, como dice aquí el Señor, para estar seguros frente a los seductores engaños de Satanás y así no ser desviados del conocimiento de la verdad. Mañana continuaremos con más un tema, mostrando cómo se encaja la reforma de salud en el plan de la redención. Que el Señor los ayude y les conceda fe en el liderazgo del Señor Jesucristo y seguir las orientaciones que Él dio a su iglesia. La lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. La puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja el Salvador Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres
que el Señor te utilice a ti. Abre pues la puerta de tu